Muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, bienvenidos a una nueva clase de esta diplomatura en la cual ya estamos avanzando, estamos eh, moviéndonos un poquito más rapidito. La semana pasada hicimos el cambio y bueno, esta semana normalizamos eh, el práctico del martes, el teórico, perdón, de hoy, y el jueves retoman con Francisco la parte práctica. La semana pasada avanzamos un poco en lo que era el teórico de Java y en un ejercicio práctico sobre lo que es la lógica de negocio, cómo interpretar un enunciado, cómo detectar objetos. Vamos a seguir trabajando en eso con algunos ejemplos porque está bueno que ustedes tengan esa práctica para poder identificar clases y saber qué hay que tener en cuenta en cada una de las situaciones que se nos pueden ir presentando cuando necesitamos crear un nuevo proyecto. Vamos a trabajar también hoy con algunos conceptos que ya estamos viendo, pero yo quiero que les vaya quedando eh, todo lo que es este teórico. Al finalizar el video voy a subir las filminas de nuevo a la carpeta de documentación para que les vaya quedando y les vaya quedando un marco teórico. Y bueno, vamos a arrancar hoy eh, con algunas temáticas que, de nuevo, ya están viendo, pero quiero que les quede el teórico. Francisco le ha explicado muy bien lo que la parte de arrays, entre otras cosas, pero un poquito retomando el teórico en Java, tienen que saber que los arrays son objetos. Ya les he dicho un par de veces, y se lo voy a seguir repitiendo muchas veces más, que todo en Java son clases de objetos y métodos que manipulan. Los arrays también son instancias de la clase array, entonces cuando ustedes quieren usar un array, lo tienen que importar la clase array para poder disponer de todos los métodos que hay dentro de esa clase. De la misma forma que ustedes programan una clase, le, 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 le declaran atributos y crean métodos para manipular esos atributos, hay un montón de clases en Java que ya tienen métodos incorporados y que pueden ser usados. Los arrays pueden ser de dos tipos, de tipos de datos primitivos y tipos de datos de referencia, o sea que yo puedo declarar, como se puede ver en la pantalla, un array de enteros o un array de película. No voy a trabajar hoy con la clase puntos para no crear eh, tantas mezclas. Me voy a ir al ejemplo que está trabajando Francisco en el práctico, que es lo del proyecto de películas, pero bueno, así en palabras simples yo puedo crear un array de enteros y un array también de películas que va a contener referencias a la clase película. Cuando yo simplemente utilizo la declaración, estoy reservando o anunciando que voy a utilizar un array de este tipo. Para crear el espacio, para la creación, al igual que cualquier objeto de cualquier clase, yo tengo que utilizar el operador new. Entonces, cuando yo quiero crear un array de enteros, tengo que utilizar el new y decir de qué tipo de datos va a ser. Y me va a crear el array con espacios, en este caso, para 100 enteros. Bien, si quiero crear un array de películas, de nuevo, tengo que hacer un new películas, que le pongo que 100, entonces me va a guardar el espacio para referenciar a 100 películas. Pero solamente en el caso del array películas está el espacio de referencia, no tiene los objetos películas. Para eso yo tengo que utilizar un mecanismo de repetición, como puede ser un for, para asignar a cada uno de esos lugares una nueva película.
Esto ya lo estuvimos viendo, por eso lo voy a pasar de esta forma. Se los explico de nuevo para que de nuevo les quede un teórico. Y otra cosa que pueden hacer es inicializarlo en el momento que lo crean. Entonces pueden utilizar el int array de enteros y entre llaves decir qué elementos va a contener ese array, y lo mismo pueden declarar un array de películas y utilizar el método de newPelícula, que son los constructores que va a tener la clase, en el cual puede ser por defecto, que no tenga ningún parámetro, o puede ser utilizar un constructor con argumentos para poder cargar ese array de películas con las referencias de, de la clase que quiera crear. Otra clase que se utiliza mucho y que está bueno que conozcan es el tema del string. El string, de nuevo, es una clase que tiene métodos y que a mí me sirve para manipular cadenas y representarlas. Este es un ejemplo simple. Puedo crear una string frase en donde yo le asigno que esta cadena es una frase, una línea, y puedo crear otra cadena del tipo string y puedo concatenarlas. Puedo concatenar la frase y con el más, utilizar ese operador más, y me va a concatenar. Entonces, si yo imprimo esto, si yo imprimo larga, la cadena larga, voy a concatenar. Esta cadena es una frase que se puede convertir en una frase larga. Puedo ir jugando y concatenar. Y en la siguiente imagen es un bloque de código que yo les voy a mostrar, que si quieren pueden probarlo, pueden en algún lugarcito, en alguna clase, en un bloque de código lo pueden hacer a esto, lo pueden probar, en donde muestra que se puede pensar que con los métodos que hay dentro de la clase string, pueden manipular y pueden crear subcadenas, y hay un montón de métodos interesantes para tratar al string como si fuera un vector. Le pueden calcular el largo, pueden ir recorriéndolo carácter por carácter, como en este caso se puede ver. En este caso, yo estoy declarando, primero creando un lector del tipo escáner para poder ingresar por consola y poder ver por consola lo que voy trabajando. Entonces le pido al usuario que me ingrese una cadena. En el string cadena, y utilizando el escáner lector nextLine, que ya usaron el nextInt, por ejemplo, o el nextDouble, o el next, hay varios ejemplos que pueden utilizar, que ustedes cuando crean un objeto del tipo escáner, y nombran ese objeto y le ponen el punto, les aparece todos los métodos de la clase escáner que ya están disponibles. El nextLine lo que toma es la línea que escribe el usuario por teclado hasta que presiona Enter y guarda en esa cadena. En este caso se llama cadena. Entonces yo puedo imprimir, y aparece una función con el system.out.print, que es el system.out.print F, que significa que yo puedo imprimir con cierto formato. Yo puedo imprimirlo de dos maneras diferentes. Puedo utilizar, en el primer caso, entre comillas, la cadena tiene porcentual D, caracteres, y porcentual N. Este porcentual D lo que va a hacer es tomarme el valor de la cadena, de lo que yo ponga después de la coma. En este caso, cadena.length me calcula el largo de esa cadena. Y el porcentual N lo que hace es hacerme un salto de líneas, como si fuera un enter. Entonces, lo que voy a mostrar acá es que si esta cadena tiene una longitud de 50, me va a mostrar la cadena tiene 50 caracteres. Entonces, esta es una forma de utilizar. La otra es concatenando, usando el más. Entonces uso el system.out.print ln, que puedo ponerlo como, entre comillas, la cadena tiene un espacio, concateno con el más la longitud de la cadena, y vuelvo a concatenar con caracteres.
Son dos formas de imprimir lo mismo. Pero esta forma de utilizar el formato está buena y se puede utilizar tanto para cadenas como para números, números con coma, ya lo vamos a ir viendo con la práctica. En este caso yo lo que hice fue declarar tres variables enteras, una que tenga cantidad de vocales, cantidad de espacios y palabras que empiecen. Entonces lo que voy a buscar son las palabras que empiecen con F, con M, y la cantidad de vocales y de espacios que hay en la cadena que yo estoy ingresando por teclado y guardando en la variable del tipo string cadena. Con un for, lo que hago es recorrer esa cadena, desde un entero igual a 0 hasta el largo de la cadena y avanzando de a 1. Básicamente la puedo recorrer como si fuera un vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Guardo en una variable string subcadena con esta forma substring, con este método que está dentro de la clase string y que me permite usarlo porque la cadena es un objeto cadena de tipo string, puedo crear un substring donde me va a tomar el valor de la posición más 1. Entonces acá voy a tener guardado en subcadena la primera letra de mi cadena que está ingresada por teclado. Y después pregunto si esa cadena, esa subcadena, es igual a o igual a e, o igual a i, con las dos barras verticales, que es el OR, la pregunta lógica, que también ya estuvimos viendo. Pregunto si es igual a, e, i, o, u. El equal, si yo utilizo simplemente la función, el método equals, me va a preguntar por A y A minúscula. Si utilizo el método equals ignore case, lo que hace es que no va a importar si es mayúscula o minúscula, me la va a contar igual. Entonces, no importa acá, esto lo utilizo porque si yo quisiera preguntar por mayúsculas y minúsculas, de la A, E, I, O, U, debería usar o debería preguntar también por las A mayúscula, E mayúscula. Entonces con el ignore case, simplemente poniendo esta A, ya me va a contar si hay alguna, si la cadena está escrita en mayúscula o tiene algunas en mayúsculas en minúsculas. Entonces yo acá simplemente lo que hago es preguntar si esa subcadena es igual a alguna de las vocales y incremento la cantidad de vocales que tengo que tener la precaución de inicializarla en 0, para que no tenga nada raro guardado. Dentro del mismo for, también lo que hago con esa subcadena es preguntar si hay un espacio vacío para poder contar. Y lo que sigue es preguntar si el espacio anterior a la cadena digamos, tomando, digamos, el espacio anterior a esa letra, siempre y cuando no sea la primera, para poder preguntar si la siguiente palabra empieza con F o empieza con M, lo que hago es crear otra subcadena con la próxima letra. Cuando encuentro un espacio, lo que está haciendo ahí es guardando en próxima letra, está guardando, cuando encuentro un espacio, la siguiente letra, con el i más 1 y guardo el i más 2. Entonces, en la próxima letra, lo que tengo guardado es la siguiente letra con la cual empieza la próxima palabra después de un espacio. Siempre y cuando la longitud no esté, digamos, ahí lo que me está preguntando es que me está diciendo, es que sea distinto a la longitud, porque si yo llegué al final de la palabra, al final de la cadena, perdón, no debería haber una próxima palabra. Por eso hace esta pregunta primero. Y después vuelvo a preguntar si esa letra, con el ignore case, para ignorar si es mayúscula o minúscula, si es igual a F o igual a M. Y incremento cuando sea válido o sea true esa pregunta. Estas son algunas de las cosas que se pueden trabajar. Y después simplemente imprimo con formato
con el porcentual de y un salto de línea al final, la cantidad de vocales, la cantidad de espacio y la cantidad de palabras que empiezan con M y F. Lo pueden probar, hay un montón de ejercicios para hacer sobre cadenas, pero bueno, este es un ejemplo en el cual pueden formar subcadenas, recorrerlas y ver cómo se puede trabajar y ir avanzando, porque la cadena se trabaja así como si fuese un vector. Es un ejemplo para que les quede, al que le guste o al que tenga tiempo o al que yo siempre les voy a repetir, que esto no les quite tiempo en el trabajo práctico que él les va pidiendo Francisco, porque esto es del teórico, no quiero quitarles tiempo, pero dentro del teórico están las cadenas y con las cadenas se pueden hacer un montón de cosas. Después aparecen, como ya vimos, las estructuras de control, los if y los switch. Esto también ya lo hemos visto, donde está la condición o la expresión que yo quiero evaluar y según sea, va a ir entrando y realizando las diferentes instrucciones. Los bucles, el while, el for y el do while. Esto también ya lo estuvimos viendo, pero esto les queda el teórico específico de Java. Y las clases de objetos. Ustedes estarán pensando, ¿otra vez con clase y objeto? Sí. ¿Y por qué? Lo que yo les estuve hablando tan metódicamente y tan repetitivamente sobre clases y objetos, tiene que ver con la programación orientada a objetos. Y son conceptos importantes que Java, cuando empieza a evolucionar en su lenguaje de desarrollo, tiene en cuenta los conceptos del paradigma de programación orientada a objetos. Y los conceptos más importantes son el encapsulamiento, porque yo en Java puedo declararlas a las clases, como ya también lo están viendo, esto por suerte es un repaso, como pública, como un paquete. Las variables miembros pueden ser públicos, privados, protegidos o dentro de un paquete, entonces así yo controlo qué es lo que se va a usar dentro de cada bloque, y puedo evitar muchas veces el uso inadecuado con el encapsulamiento. La herencia, con la palabra extend, que eso también ya estuvieron viendo en la parte práctica con Francisco, que es un concepto muy importante en Java, porque a mí me permite añadir y redefinir métodos y variables de los cuales yo puedo heredar, y el polimorfismo, que lo que me dice es que los objetos que están dentro de una jerarquía de clases van a heredar los métodos y los atributos de la clase de cual heredan, y me va a facilitar la programación y el mantenimiento del código. Se aplica, ustedes van a notar que es lo mismo, sí, porque Java tomó los conceptos del paradigma de la programación orientada a objetos, de las lógicas del negocio y de cómo nos enfrentamos a los diseños de los sistemas, y lo aplicó en su lenguaje de programación. Por eso se repite y por eso ustedes tienen que tener clara que hay una diferencia entre el paradigma y el teórico de la programación orientada a objetos y el lenguaje de programación que usamos para crear esos proyectos orientados a objetos. Como pueden ver, si ustedes tienen claro el paradigma orientado a objetos, que es lo que están viendo conmigo, después pueden utilizar Java, C++, todos estos lenguajes que están acá a la vista, Visual Basic.net, Simula, y bueno, hay un montón que manejan objetos. O sea, ustedes, teniendo en claro el paradigma y teniendo en claro los conceptos fundamentales del paradigma de la programación orientada a objetos, después pueden utilizar un montón de lenguajes para realizar estas programaciones o estos sistemas. No necesariamente, y tampoco es el único Java que manipula y maneja objetos. Por eso hago la salvedad y la aclaración, y por qué algunos temas se están repitiendo y lo estamos viendo. Por un lado del teórico, del paradigma, y por otro lado, que también incluye el modelado y UML y todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, y lo tengo que volver a repetir en la parte teórica de Java,
porque puede que haya algunas cosas que se manejen diferente en algunos otros lenguajes. Pero en Java se ajusta casi de manera perfecta lo que es la aplicación del lenguaje en el paradigma de programación orientada a objetos. Pero todos estos lenguajes pueden aplicar el paradigma orientado a objetos y programar hacer un proyecto o programar un sistema. Principales características en esta cuestión del lenguaje, de la programación orientada a objetos, en lo que es Java. Lo que ya les había también dicho de la programación orientada a objetos, que todas las variables y métodos de Java tienen que pertenecer a una clase. No puedo tener atributos sueltos y no puede haber métodos sueltos. Tienen que estar en alguna clase. Si hay una clase que deriva de otra, va a heredar todas las variables, atributos y métodos. Java tiene una jerarquía de clases estándar, dice, que puede derivar las clases que crean los usuarios. Eso ya se los voy a explicar mejor. Todo en Java nace de una clase. Todo al final termina heredando. Todo, ya les voy a mostrar una imagen, pero es importante que sepan esto, que todo lo que yo hago en Java queda dentro de una clase, para después poder instanciar y crear mis objetos y poder utilizar los métodos. Otra particularidad que también ya habíamos mencionado, que una clase solo puede heredar de una única clase. En Java no hay herencia múltiple. Entonces, cuando yo defino una clase y digo que hereda de otra, como dije antes, hereda todas sus variables y métodos, pero no puedo hacer herencia de dos clases simultáneamente. Y cuando no hay una clase específica de la cual hereda, por defecto, estamos siempre heredando de una clase madre que tiene Java, que es Object. Es como si yo creo mi clase, todo lo que estuvieron trabajando ustedes, de película y de los actores y de la calificación y todo lo que estuvimos haciendo de la pizzería, todo eso, cuando nosotros armamos el proyecto en Java, la clase que no herede nadie, por defecto siempre va a heredar o va a ser un extend de una clase maestra llamada Object, que está dentro de la jerarquía de clases de Java. Siempre. ¿Cuándo noto esto? Cuando yo puedo usar de cualquier clase el método equal, porque es un método que está incorporado en la clase Object, y el toString, que también lo van a empezar a trabajar con Francisco. Son dos métodos importantes que están dentro de la clase 1 en Java, la clase Object, que la pueden investigar, donde siempre van a heredar. Entonces, de ahí, de esa clase Object, heredan todo el resto de las clases que existen en Java y las que yo voy creando. Entonces, esta es una vista simple en donde yo puedo tener clases del tipo, puedo crear objetos, instancias de las clases boolean, como vimos, string, o puedo crear mis propias clases, pero siempre van a heredar el toString y el equal, que son dos métodos que más se usan, de mi clase 1, que no figuran ni aparecen ni la van a ver, salvo que lo especifiquen, pero no hace falta hacerlo, porque eso se hace automáticamente y por defecto en Java. ¿Cuáles son las características principales también de Java? Que si yo tengo un archivo fuente, yo puedo definir varias clases. Pero cuando ustedes crean una clase que tiene la extensión .java, salvo algunas excepciones, cada archivo .java tiene que tener el nombre de la clase. Es una clase por archivo. Siempre es así.
no se recomienda que haya varias clases adentro de una clase. Tiene que haber un punto Java, una clase, un archivo para cada clase. Eso es lo que se hace habitualmente y lo que se recomienda. Si una clase está contenido en un fichero, no es público. Pero no es necesario, digamos, que a ese fichero se lo llame como una clase. Pero eso, de nuevo, lo van a empezar a ver con algunos prácticos, porque son cosas que van surgiendo con la aplicación de algunos ejemplos. No siempre tienen que hacerlo de determinada manera. Van cambiando las cuestiones y la forma de aplicar. Los métodos y las variables de una clase se pueden referir a un método global o a un objeto, y siempre se usa la palabra this, como también ya por suerte lo vieron, que es una palabra reservada en la cual yo puedo utilizar métodos dentro de una clase y saber cuándo utilizo atributos declarados al principio de la clase o atributos o variables creadas dentro del mismo método. Entonces yo puedo diferenciar, eso también lo permite Java. Lo otro que también vimos es que yo puedo agrupar las clases en paquetes, de acuerdo a las necesidades, a la lógica, que también manejan una jerarquía y puedo ir conectando y puedo ir agrupando de acuerdo a las necesidades del proyecto. Y es importante cuando yo quiero empezar a darle forma a la estructura de mi proyecto, de mi programa. Son decisiones que hay que tomar al principio. A veces lo que se hace es separar los tipos o sea, en paquetes, los tipos de clases. Y yo tengo las clases de entidad, que vienen a ser las que están manejando ahora ustedes, película. Por un lado, digamos, hacer un paquete de las clases de entidad, que es la película, el actor, la clasificación, el género, la función, todas esas son clases de entidad. Por otro lado, armar otro paquete con las clases que me van a manejar a mí los gestores, que se acuerdan en los diagramas de secuencia, que yo tenía un gestor que me hacía la comunicación entre mis pantallas y las clases de entidad. Entonces puedo tener otro paquete para tener esas clases, y puedo tener otro paquete con las interfaces, con lo que yo va, con las pantallas que yo vaya creando. Que en definitiva son todas clases, pero como no son del mismo tipo, puedo ir agrupándolas de esa manera. Son formas. Y otra cosa importante, que hoy la clase va a ser más corta, por suerte, para ustedes, porque no sé cómo habrán pasado el día, pero hizo bastante calor hoy, entonces bueno, los voy a liberar un rato antes de empezar con un tema de la semana que viene, que es el manejo de métodos, que ahí sí quiero extenderme, quiero explicarlo detalladamente y con varios ejemplos al tema de los métodos y cómo los vamos a ir declarando y manejando. Pero lo que es las variables miembros de objetos, es importante también que tengan estos conceptos y que les quede algunos ítems o algunas cosas en la parte teórica, porque la programación orientada a objetos está centrada en datos. Las clases, como ustedes ya empezaron a ver, tienen datos y métodos que operan sobre esos datos. Cada objeto tiene sus propias variables miembros. Otra forma de llamarlo, y que ustedes tienen que saber, son los atributos, básicamente. Entonces, cuando ustedes empiezan a declarar los atributos de las clases, estamos hablando de variables miembros de objetos. Pueden ser del tipo primitivo, boolean, int, long, doble, o pueden ser del tipo objetos, en el cual estamos haciendo referencia a otra clase cuando vimos lo que es la agregación y la composición. Una lista, como ustedes estuvieron haciendo, o relacionando una clase con la otra, que son referencias. Entonces los atributos pueden ser de ese tipo. Las variables de tipo primitivo, por lo general, se inicializan de manera automática, incluso antes que lo hagamos nosotros.
De manera, por defecto, o de manera automática, Java me va a inicializar de cierta forma los tipos de variables o de atributos primitivos que voy creando, pero lo ideal también está la opción de que nosotros lo vayamos inicializando a medida que lo vayamos creando por medio de una asignación directa, decir que una variable del tipo int es igual a 5, o poder hacerlo mediante el constructor cuando lo voy declarando. Otra cosa, otro detalle es que las variables miembros se inicializan en el mismo orden en el que aparece el código de la clase. Entonces yo puedo basarme en alguna variable ya creada o que ya definí para definir otra. Y lo otro que pueden ver es que cada objeto, una vez que yo tengo creada la clase, cada objeto va a tener, cada objeto que yo instancie de esa clase, cada vez que use el operador new, va a crear una copia de esas variables, va a tener a disposición esas variables, los métodos también, pero bueno, ahora estamos hablando de los atributos o las variables miembros. Por ejemplo, si yo tengo una clase círculo que tiene dentro de sus atributos las coordenadas del centro X, y tiene otro valor R. Entonces, cuando yo creo un objeto, voy a tener una copia para crear esas variables para ese objeto específico con esas coordenadas, X, Y R, que es la coordenada del centro y el radio. Y después, en función a esas variables que yo estoy declarando, voy a poder aplicar un método que está creado dentro de la clase círculo, que se puede llamar área, para calcular el área de un círculo. Son cosas que ustedes ya vieron, ya trabajaron, las repito. Y lo último que vamos a ver hoy es que la definición de cada atributo debe empezar con un modificador de acceso, que puede ser privado, público o protegido. Después de ese modificador de acceso viene el tipo de argumento, si es primitivo o de referencia. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que yo puedo declarar un atributo como estático, que lo que en Java lo que significa es que no existe una copia en cada instancia de la clase, sino que hay una para todas las instancias. Eso es lo que me define a mí la palabra reservada estática. Y el otro modificador que te puede llegar a afectar el comportamiento de los atributos de una clase es la palabra reservada final, que lo que me está diciendo es que ese atributo no va a cambiar su valor una vez que esté definido. Deja de ser bajado a tierra, digamos, deja de ser una variable para ser una constante. Esas son las cuestiones que ustedes les tienen que saber del teórico de Java, de lo que son las variables miembros dentro de los objetos, que en otras palabras estamos hablando de los atributos. Les repito, hoy la clase es más corta porque quería llegar hasta acá, porque el tema de los métodos ya involucra un montón de otras cosas y no me quiero exceder tanto, por eso prefiero encararlo de lleno. Yo los invito a que realicen en un bloque de código, voy a volver, un segundo, este bloque de código, que lo vayan viendo, que prueben utilizar el system.out.printf con formato, que investiguen un poquito si les interesa el tema de cómo manejar formatos también, no solamente con cadenas, sino con variables del tipo numérico, que también se puede.
pero son formas de utilizar la impresión cuando estamos usando la consola. Esto lo vamos a dejar de usar cuando empecemos a crear interfaz y cuando empecemos a avanzar en el teórico, pero está bueno que lo sepan porque al principio es útil y cuando estamos aprendiendo es lindo ir descubriendo cosas que no nos generen tantos problemas, porque esto tiene que ver con lo que es el manejo estructurado de las funciones y los métodos que están involucrados dentro de cada uno de los conceptos y de las clases que yo tengo a disposición, como son la clase string en este ejemplo, pero está bueno que ustedes vayan probando, se saquen dudas, vean cuando pueden, prueben el equal. El que quiera puede probar, en vez de usar el ignore case, probar a hacer eh, más comparaciones y usar solamente el equal, pero van a tener que agregar el A, la E, la I mayúscula. Prueben hacer esto, es un lindo ejercicio. Y prueben también ir concatenando y ver cómo pueden combinar. A lo mejor lo que pueden hacer es probar, mostrar en un solo mensaje, ver cómo pueden concatenar en una sola línea de código estos tres valores, que si lo van separando con coma pueden ir anexando. Entonces en esta cadena van a tener que utilizar varias veces el porcentual de, cómo lo pueden ir acomodando. Son formas de ir trabajando y de ir utilizando las funciones y la cantidad de métodos que existen dentro de las clases de las librerías de Java. ¿Las vamos a conocer todas? No, imposible. Vamos a ir viendo así algunos ejemplos para que ustedes puedan ir teniendo machetes o cuestiones que les pueden llegar a ser útiles, que se acuerden, pero cuando tengan que hacer algo que no les queda bien claro cómo, o les queda un código medio complicado, que tiene muchas líneas y siempre hay algo que se puede hacer. Entonces pueden buscar, porque hay un montón de métodos que no los vamos a llegar a nombrar, como el tema del substring o el ignore case, o bueno, un montón. Pero cuando ustedes creen la cadena del tipo string y presionen esa cadena el punto, les va a aparecer un montón de métodos con la descripción y lo que tienen que utilizar o los parámetros que tienen que ingresar para poder utilizar. Yo los invito a pasar este ejercicio como simple prueba y, y los espero la clase que viene el martes para seguir avanzando en el teórico con todo ya lo que es métodos, comunicación, cómo llamar un método de una clase a la otra y cómo poder aprovechar al máximo el tema de los métodos, que en definitiva son los que a mí me ayudan a manipular todos estos atributos y todas las características de los atributos que voy creando, como pudimos ver en las últimas líneas. Les agradezco la presencia, les agradezco el tiempo, sigan trabajando, no aflojemos a pesar del calor que se viene, pero bueno, sigamos trabajando y sigan enganchados con esta diplomatura, y el jueves los espera Francisco para seguir con todo lo que es la parte práctica. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.